Nunca te han contado la verdadera razón por la que el cuento de Navidad existe. Y cuando la sepas, jamás verás a Scrooge igual. ¿Y si te dijera que este cuento nació para pelear contra un problema real que estaba destruyendo a Inglaterra? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más famosas de la literatura, A Christmas Carol, publicada por Charles Dickens en 1843. Sí, esa del viejo tacaño, los fantasmas y la cena de Navidad. Pero lo que muchos no saben es que esta historia no fue escrita solo para entretener. Dickens la creó como una respuesta directa a la pobreza brutal y la explotación infantil que vio en su época. Vamos a explorar la verdadera historia detrás del cuento, los datos reales, la inspiración, el mensaje oculto, los cambios sociales que causó y por qué, 180 años después, sigue siendo tan poderosa. Te prometo que, al final del video, vas a entender por qué este libro cambió la Navidad para siempre. La Inglaterra que creó a Scrooge. Para entender A Christmas Carol necesitamos viajar a la Inglaterra de 1843. Parece otra época, y lo es, pero los datos están ahí. Londres tenía casi 2 millones de habitantes, una de las ciudades más grandes del mundo. El crecimiento industrial había provocado pobreza extrema. La explotación infantil era común. Niños desde 5 o 6 años trabajaban jornadas de 12 a 16 horas en fábricas, minas o limpiando chimeneas. La famosa Poor Law Amendment Act de 1834 obligaba a la gente pobre a entrar a los workhouses, lugares donde la vida era tan dura que muchos los consideraban una prisión. Dickens conoció esta realidad de primera mano. A los 12 años, mientras su familia estaba en la cárcel para deudores, él trabajaba pegando etiquetas en una fábrica de betún. Años después diría que ese trauma lo marcó de por vida, y si lees el cuento con atención, muchas escenas parecen recuerdos disfrazados. ¿Cómo nació A Christmas Carol? Hay un hecho muy interesante. Dickens no tenía la intención de escribir un cuento navideño. Su idea inicial era publicar un panfleto político contra la pobreza infantil. Pero después de visitar la Ragged School, una escuela gratuita para niños sin hogar, cambió de opinión. Se dio cuenta de que un panfleto podía ser ignorado, pero una historia emocional podía llegar a millones. Así que, en lugar de un mensaje político directo, escribió un relato corto que fuera puro corazón. Pero con un golpe de realidad. Trabajó en él durante apenas 6 semanas. El libro salió el 19 de diciembre de 1843, y la primera edición, unas 6.000 copias, se agotó antes de Navidad. ¿Quién era Ebenezer Scrooge? Scrooge no es solo un personaje imaginario. Dickens se inspiró en personas reales de su época. Empresarios que explotaban trabajadores. Hombres con suficiente dinero para vivir bien, pero que odiaban la Navidad porque era un gasto innecesario. Incluso su propio jefe, cuando trabajó de niño en la fábrica. El nombre también tiene historia. En inglés antiguo, Scrooge significa apretar o exprimir, como alguien que exprime cada moneda. Pero lo brillante del personaje no es que sea malo. Lo brillante es que es humano, no nació cruel, se convirtió en eso por miedo, soledad y avaricia. Lo que Dickens quería decir es que cualquiera puede perder su humanidad si se desconecta de los demás. Los 3 fantasmas y sus significados reales. Aquí es donde la historia se vuelve icónica. Dickens creó algo que no existía, un viaje emocional a través del tiempo, diseñado para que Scrooge se confrontara a sí mismo. Pero detrás de cada fantasma hay simbolismos reales. Fantasma del pasado. Representa los recuerdos que nos construyen. Dickens muestra que el comportamiento de Scrooge no surge de la nada. Su niñez solitaria, el abandono de su padre, su obsesión por el dinero después de vivir la pobreza. Todo lo convierte en lo que es. Este fantasma es básicamente una invitación a mirar atrás sin excusas. Fantasma del presente. Este fantasma es una crítica directa a la sociedad victoriana. Dickens describe fiestas, reuniones familiares, gente humilde compartiendo lo poco que tiene. Pero también muestra escasez, trabajo mal pagado y a los niños ignorancia y miseria. La descripción está inspirada en testimonios reales de la época. Fantasma del futuro. Es el más temido por una razón. Dickens quería mostrar que, si no cambiamos, el tiempo no perdona. La muerte de Scrooge no es una amenaza sobrenatural, es una consecuencia social. Nadie lo recuerda, nadie lo llora, nadie lo extraña. Este fantasma simboliza el destino de quienes viven para acumular y no para conectar. Tiny Tim, la cara humana del sufrimiento. El pequeño Tim, hijo de Bob Cratchit, representa miles de casos reales de niños con discapacidades que no podían recibir atención médica. Dickens se inspiró en 2 fuentes.
en su propia hermana Fanny, que tenía un hijo con discapacidad. En reportes médicos de la época sobre enfermedades como raquitismo, poliomielitis y tuberculosis. Cuando el fantasma del futuro dice que Tim podría morir, no es drama literario. Es la realidad de miles de familias pobres en 1843. Dickens sabía que si el público se enamoraba del niño, el mensaje sería más fuerte. El impacto real del libro. Ahora, aquí viene una parte que muchos no conocen: A Christmas Carol fue mucho más que un éxito editorial. Causó cambios culturales reales. Revivió tradiciones navideñas que estaban desapareciendo en Inglaterra. Popularizó la idea de la Navidad como época de compasión, familia y solidaridad. Impulsó campañas de caridad. Inspiró a empresarios de la época a mejorar las condiciones laborales de sus empleados. Y sí, hay cartas documentadas de personas que, después de leerlo, donaron dinero o ayudaron a otros. El libro literalmente creó la Navidad moderna. Pero ¿por qué logró tanto impacto? Porque Dickens hizo algo que la política de su época no podía. Convirtió un problema social en una historia emocional que todos podían entender. No necesitabas leer leyes, estadísticas o discursos. Solo necesitabas sentir el miedo, la soledad y la esperanza de Scrooge. Y aquí está el detalle clave: Dickens nunca regaña al lector. Te hace reflexionar a través del corazón, no del sermón. Esa es la magia. Introducir un problema, desafío. Pero aquí viene la pregunta incómoda: ¿realmente cambió la historia, o solo cambió cómo celebramos la Navidad? Porque aunque A Christmas Carol logró inspirar empatía, el problema de fondo, la desigualdad, sigue existiendo hoy. Si Scrooge viviera ahora, ¿qué vería? Personas trabajando sin descanso. Gente endeudada. Niños viviendo en pobreza extrema en diferentes partes del mundo. Y una sociedad que, igual que en 1843, muchas veces prefiere no mirar. Dickens nos mostró un espejo, pero lo seguimos viendo. Aquí es donde vale la pena profundizar en lo que Dickens quiso decir con cada parte del relato, pero usando datos, no solo interpretaciones. La pobreza como construcción social. En 1834, la reforma de la ley de pobres cambió todo. Los políticos de la época creían que la pobreza era culpa de la gente pobre. Sí, así de directo. Crearon los workhouses, donde hombres, mujeres y niños eran separados, se les daba comida mínima, y trabajaban casi sin descanso. Se sabe por registros de la época que muchos preferían morir en la calle antes que entrar a esos lugares. Dickens criticó esto de forma indirecta al mostrar la vida de los Cratchit, trabajadores honestos que, aún así, no podían sobrevivir. La crítica económica escondida en el cuento. Muchos estudios literarios, como los de la Dickens Society y la British Library, explican que el cuento también es una crítica al capitalismo temprano. No al comercio en sí, sino a la ausencia de responsabilidad social. Scrooge no es malo porque tenga dinero. Es malo porque solo vive para el dinero. Dickens propone un capitalismo humano. Ganar dinero es válido, siempre y cuando no olvides a los demás. El mensaje psicológico. Dickens también entendió algo que hoy llamaríamos trauma. El pasado afecta el presente. El fantasma del pasado no es casualidad. Dickens vivió abandono, vivió pobreza, vivió humillación. Él sabía que la niñez te marca. La idea de que Scrooge se vuelve avaro porque teme volver a ser pobre tiene un fundamento real y humano. ¿Qué representa Navidad en el cuento? Navidad, para Dickens, es una excusa perfecta para recordarnos tres cosas. La familia importa. La generosidad importa. La conexión humana importa. Y esto no es romántico ni ingenuo, es una estrategia narrativa para que el lector vea lo mejor de la humanidad condensado en una sola fecha. El punto máximo de la historia, el momento que todos recuerdan, es cuando Scrooge se enfrenta al fantasma del futuro y ve su propia tumba. Pero lo que realmente importa no es la tumba, sino lo que muestra alrededor. Nadie pregunta por él. Nadie lo extraña. Nadie siente su ausencia. El peor destino no es la muerte. Es vivir una vida sin haber hecho ninguna diferencia positiva en nadie. Ese es el golpe final que convierte a Scrooge. No lo asusta el más allá. Lo asusta darse cuenta de que su vida no significó nada. El cuento de Navidad no es un cuento infantil. Es una lección social, económica, psicológica y humana camuflada dentro de una historia de fantasmas. Dickens usó una narrativa sencilla para exponer problemas reales. Pobreza extrema, desigualdad, trabajo infantil, trauma y desconexión humana.
Y el mensaje sigue siendo igual de válido hoy que en 1843. Si no cuidamos a los demás, el mundo se vuelve frío. Y si no revisamos nuestro pasado, no podemos cambiar nuestro futuro. Por eso A Christmas Carol sigue vivo. No porque hable de Navidad, sino porque habla de nosotros.